¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias entre todas las religiones del mundo? Hoy vamos a explicar las principales creencias religiosas de forma simple y directa. Pero antes, si quieres contenido espiritual profundo y oraciones poderosas, suscríbete al canal Oración de la Gracia y activa la campanita para no perderte ningún video que puede transformar tu vida espiritual. Ahora sí, comencemos. Hinduismo. El hinduismo es el nombre de todas las creencias religiosas basadas en los Vedas, los libros sagrados y practicadas dentro de la India. Por eso el hinduismo es extremadamente diverso, con practicantes politeístas, monoteístas e incluso ateos. Es la religión más antigua y la tercera más practicada del mundo. Las creencias que distinguen a los hindúes son el Brahman, un alma universal que está en todas las cosas. La idea de que todos tienen almas individuales que encarnan en el ciclo del samsara, que nuestras acciones nos hacen evolucionar o retroceder en la próxima vida por la ley del karma, y que el premio por una gran evolución es retornar al Brahman. Además, es importante vivir según el Dharma, que es el orden natural de los individuos en la sociedad, y por eso deben negar el materialismo y rechazar la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo y la envidia. Los dioses principales son Brahma, Vishnu, Shiva y Ganesha, y sus sacerdotes son la clase más alta de la sociedad, los brahmanes. Budismo. Religión creada por un príncipe de la India que estuvo encerrado en el palacio, protegido de todos los sufrimientos humanos hasta los 29 años. Cuando sale por primera vez, queda impactado al percibir el sufrimiento de la vida humana y resuelve no volver. Después de una jornada espiritual, finalmente se ilumina y alcanza el nirvana cuando percibe las 4 nobles verdades: que la vida es sufrimiento, que el sufrimiento existe por causa del deseo, que existe un fin para el sufrimiento, y que éste se termina siguiendo el noble camino óctuple, el método para alejarse del deseo. Así como los hindúes, los budistas creen en una versión del karma y el samsara, el ciclo de muerte y renacimiento, y alcanzar el nirvana es la forma de escapar. Judaísmo. Es una religión monoteísta que cree en la existencia de un Dios supremo y todopoderoso. Los judíos creen que Dios creó todo el mundo en 7 días y su creación más importante, el hombre, hecha a su imagen y semejanza. Originalmente el hombre habitaba en el paraíso, pero tras desobedecer a Dios fue expulsado y la historia en la tierra comienza. Después de las historias épicas de los primeros hombres, Dios hizo un pacto con Abraham, que sus descendientes iban a formar un pueblo y vivir en una tierra prometida. El símbolo de ese pacto es la circuncisión. Eventualmente van a parar en Egipto, donde son esclavizados, pero después son liberados por Dios a través de Moisés. En esa huida fue revelada la ley divina, la Torá, donde se describe la forma como los hombres deben vivir sus vidas y organizar la sociedad para estar en la gracia de Dios. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas pasan por altos y bajos mientras diversos profetas anuncian la venida de un Mesías. Durante el Imperio Romano son exiliados una última vez de Israel. Tienen su templo sagrado destruido y se dispersan por el mundo. Consiguieron mantener la fe hasta hoy, preservando la cultura, las costumbres, los lazos familiares y el estudio de las Escrituras en las sinagogas. Cristianismo. ¿Recuerdas los profetas judíos que avisaron sobre la venida del Mesías? Pues los cristianos creen en mucho del judaísmo, pero con una diferencia central, que el Mesías ya vino, ya fue, y que todavía va a volver una vez más. Para ellos, Jesucristo es Dios, y fue el Mesías. Murió por los pecados de la humanidad, resucitó, subió a los cielos y va a volver de nuevo para separar a quien amó a Dios de aquellos que no lo amaron. Por la Biblia y por la tradición cristiana,
Dios se hizo hombre en Jesús en el año 0 en Israel. Después de eso sabemos poco, pero Jesús comenzó a enseñar a los 30 años y con 33 ya había sido condenado a la cruz por los hombres. Jesús aparece de nuevo para sus discípulos para mostrar no solo la realización de las antiguas profecías, sino para formar una nueva alianza entre Dios y todos los hombres, no solo los judíos. Por eso en la fe cristiana, Jesús fue el sacrificio perfecto para purificar los pecados del mundo y marcar una nueva era. Después que Jesús retornó a los cielos, sus apóstoles y seguidores fueron ordenados a esparcir la fe por todo el mundo, predicando sus enseñanzas como la regla de oro y las otras parábolas. Así nacen algunas diferentes formas de seguir a Jesús. Catolicismo. Literalmente una de las mayores organizaciones del mundo, con casi 1.400 millones de fieles esparcidos en todos los países. La Iglesia Católica fue fundada por el apóstol Pedro en Roma, el primer papa, y sigue hasta hoy en una secuencia perfecta. La Iglesia está rígidamente estructurada con la jerarquía de los padres, obispos, arzobispos y el papa, y tiene normas bien claras para casi todas las situaciones posibles. Los católicos consideran la Iglesia el reino de Dios en la tierra, y los 7 sacramentos garantizan la buena obediencia a sus dogmas. Además, la teología católica tiene un énfasis mayor en la intimidad con Dios por medio de la razón y la lógica, sin negar los misterios de la fe y los milagros. Ortodoxia. Pariente muy próximo de la Iglesia Católica. Ellos ya fueron la misma cosa, pero pelearon por una diferencia teológica en 1054. Los principales obispos de Oriente, los patriarcas, no aceptaron la decisión del Papa de afirmar que el Espíritu Santo proviene no solo del Padre, sino también del Hijo. La Iglesia de los ortodoxos es muy parecida en los sacramentos y en la necesidad de jerarquía, solo que la autoridad del patriarca es regional y no global. Por ejemplo, Rusia tiene su patriarca, Grecia también, el Levante otro, y así sucesivamente. Teológicamente, los ortodoxos valoran una experiencia más directa con el Padre, renunciando a racionalizaciones y buscando una conexión más mística con Él, especialmente a través de la repetición de la oración de Jesús y de prácticas de ascetismo. Además, en la Iglesia ortodoxa los padres pueden casarse, tienen grandes barbas y no se reza con estatuas, sino con íconos. Luteranismo. En 1517, el monje alemán llamado Lutero estaba muy molesto porque él pensaba que la Iglesia Católica y el Papa se habían corrompido por poder y dinero, abandonando el espíritu del cristianismo. Clavó sus 95 tesis criticando a la Iglesia, principalmente por la venta de indulgencias. Fue excomulgado y acabó comenzando un movimiento de separación de la Iglesia Católica, la Reforma Protestante, que cree en una versión un poco diferente del cristianismo. Ellos no creen en la santidad del Papa y de la Iglesia Católica, sino que cualquier grupo de personas puede formar una iglesia. Creen que alcanzas la salvación solo por la fe, no por buenas acciones, y que la Biblia tiene mucho más autoridad sobre Dios que las reglas y tradiciones de cualquier iglesia. Calvinismo. Lutero no fue la única persona que resolvió salir de la Iglesia Católica y crear una versión diferente del cristianismo. Inspirados por él, unos tipos en Suiza como Calvino y Zwinglio crearon una teología aún más diferente. Los calvinistas creen que como Dios es todopoderoso, Él ya escogió un grupo de personas que van a ser salvas, los elegidos, e hizo una alianza con ellos. Además, creen en una vida y un culto ordenado y simple, con iglesias menos decoradas que las católicas y luteranas. Bautismo. Son un grupo de protestantes rígidos que surgió en el siglo XVII y que creen en la ruptura radical con tradiciones de fuera de la Biblia,
como iglesias con jerarquía, para enfocarse 100% en las Escrituras. Creen que el creyente tiene que nacer de nuevo como cristiano y por eso solo bautizan adultos que ya tienen capacidad de entender lo que significa seguir a Jesús. Los bautistas ven el mundo como lleno de pecado y buscan alejarse de ellos en prácticas del día a día, evitando cosas como beber alcohol y oír músicas explícitas. Pentecostalismo. Son la denominación protestante más moderna, con sus orígenes a comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Hoy en día existen muchos grupos pentecostales diferentes, cada uno con su creencia, pero con las siguientes semejanzas. Así como los bautistas dan énfasis en el renacimiento espiritual, solo que creen en la experiencia individual y directa de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo, que da dones a los fieles como hablar en lenguas. Y además, alaban a Dios en cultos carismáticos intensos y dramáticos. Islamismo. El Islam es la creencia en la revelación del profeta Mahoma sobre el Dios único, cuya palabra en árabe es Alá. Mahoma nació en la Meca en el año 571 y fue él quien acabó con el politeísmo en Arabia y unió sus tribus. Sus seguidores creen que a los 40 años recibió una visita del ángel Gabriel, que lo hizo el único mensajero de Dios, concluyendo la tradición que comenzó en Abraham y que hasta entonces estaba en Jesús. Después fue para Medina, donde se convirtió en un rey, y ahí el islamismo se volvió un movimiento político también. Por eso el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, tiene normas sobre la fe y sobre cómo gobernar conforme la voluntad de Dios. Los musulmanes creen en un Dios único que nunca se volvió hombre, que no puede ser representado y que exige sumisión total. En el día del juicio final van a ser juzgados según su obediencia. Es fundamental negar otros dioses, rezar 5 veces al día en postración, hacer caridad, no tolerar la usura, hacer ayuno durante el Ramadán y, si es posible, hacer por lo menos una peregrinación hasta la Meca en la vida. Luego, después de la muerte de Mahoma, los islámicos conquistaron buena parte del viejo mundo, pero ellos también tienen sus divisiones entre sí. Sunitas, mayor grupo musulmán, son el 83% de la religión que surge luego después de la muerte del profeta. Los sunitas optaron por apoyar la sucesión de Abu Bakr, un amigo y consejero de Mahoma. En esta corriente, además de consultar el Corán, también se consulta la Suna, un registro de las costumbres de Mahoma, y la opinión de los grandes imanes, sabios y estudiosos de la fe. Chiitas. No, ellos no son más radicales. Los chiitas son más o menos el 16% de los islámicos. Diferente de los sunitas, ellos escogieron apoyar la sucesión de Alí, primo y yerno de Mahoma. Para los chiitas, solo puedes volverte un imán si eres descendiente del profeta, y por ser descendiente eres infalible. Ibadíes. Son una minoría religiosa perseguida en el mundo islámico que representa solo el 1% de la fe. En la primera gran guerra civil islámica entre sunitas y chiitas, ellos se rehusaron a luchar y se separaron del resto. Hoy solo son mayoría en Omán. Confucianismo. No es exactamente una religión, es más un conjunto de reglas sobre lo que es correcto e incorrecto, creado por Confucio en el siglo V a.C. en China. El objetivo principal es mantener la sociedad en orden, y por eso existen las 5 relaciones jerárquicas: gobernante y súbdito, padre e hijo, hermano mayor y hermano menor, marido y esposa, y amigo y amigo. La persona de abajo debe siempre respetar y seguir las órdenes de la persona de arriba, mientras la de arriba debe cuidar de la mejor forma de la persona de abajo. Los principios más importantes son el Ren, humanidad, y el Yi, justicia.
Y si todos actúan como manda su posición en la jerarquía y siguen estos principios, la sociedad será próspera y estable. Taoísmo. Es una de las mayores tradiciones religiosas de China, junto con el confucianismo y el budismo. La creencia está enfocada en el Tao chino, para el camino, la fuerza que ordena todo el universo y que es fuente de todas las cosas. Es de esta tradición que viene el símbolo del yin-yang y el concepto de chi. El yin-yang representa la dualidad de la vida y la muerte, y cómo todo en el mundo está siempre evolucionando de uno para el otro. Chi es energía o soplo vital de todas las cosas vivas. Los textos más famosos son el Tao Te Ching y el Chuangzi, pero existen muchos otros que también son sagrados. Sintoísmo. Es la religión nativa de Japón, con sus textos más antiguos datando del 800 después de Cristo. La palabra Shinto significa el camino de los kami, que son básicamente espíritus del mundo natural. Todo, desde ríos y montañas hasta enfermedades y el cabello, tiene un kami específico que son expresiones de musubi, la energía creativa del universo que une todas las cosas. Existen muchos rituales, siendo el más importante el harae, que remueve la polución espiritual de las personas. Las oraciones se hacen en santuarios donde los kami habitan. En general están separados del resto del mundo no sagrado por los famosos portones torii. Pero en la práctica, hoy en día la mayoría de los japoneses no practica solo el sintoísmo, sino una mezcla con el budismo. Espiritismo. El espiritismo es la fe revelada por Allan Kardec cuando publicó el Libro de los Espíritus. En la Europa de aquella época acontecían manifestaciones espirituales por todos lados, mesas que giraban solas, tableros para hablar con los muertos y médiums. Los espíritas creen que Allan Kardec consiguió unir la religión cristiana y la ciencia para explicar los fenómenos espirituales de su tiempo. Brasil es el país con más espíritas en el mundo, y el gran responsable de eso es Chico Xavier. Existe un debate sobre si la fe espírita es cristiana o no, ya que ellos no creen que Dios es una Trinidad ni que Jesús es Dios, sino el hombre más evolucionado de todos los tiempos. Lo que diferencia a los espíritas es la creencia en reencarnación, evolución espiritual vida tras vida y la capacidad de comunicarse con los espíritus desencarnados. Religiones afrobrasileñas. Este es un término que engloba varias prácticas sociales, culturales y espirituales heredadas de los esclavos africanos que vinieron a Brasil. Pero en general están ligadas de alguna forma al culto de un panteón de dioses africanos que protegen y exigen compromiso de sus hijos a través de ofrendas y actos de servicio. Dos culturas africanas más influenciaron Brasil: los bantúes de Angola y del Congo y los yorubá de Nigeria. Pero desde que estas prácticas llegaron aquí, se mezclaron con religiones europeas como el catolicismo y el espiritismo. El grado de esa mezcla varía de corriente a corriente. Algunos lugares asocian los orishás, los dioses africanos, a los santos católicos como Santa Bárbara, San Jorge y San Antonio, y otros ya tratan directamente con los orishás como Ogún, Oxóssi y Yemanjá. Son varias las religiones afrobrasileñas: el candomblé, la quimbanda, la umbanda y varias otras. Pero en la práctica todos creen en un panteón de dioses. Y así terminamos nuestro recorrido por las principales religiones del mundo. Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si te gustó este video, déjanos un like, compártelo con alguien que le pueda interesar y no olvides suscribirte al canal Oración de la Gracia para recibir contenido espiritual profundo que puede transformar tu vida. Activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.